Compuestos azufrados, tioles, tioéteres y luego, bueno, todos los compuestos derivados, los ácidos sulfónicos, los sulfóxidos, las sulfonas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como veréis, la presentación del tutorial la hago enseñándoos una molécula de alcohol y recordándoos la existencia de un esquema donde nosotros tuvimos la oportunidad de analizar las 5 grandes reacciones que tenían los alcoholes. Las oxidaciones, las transformaciones en las sales, las transformaciones en compuestos que van a poseer un buen saliente, la reacción de deshidratación como ejemplo de la eliminación de tipo 1 y la transformación en derivados halogenados, bien por la SN1 o bien por la SN2. Las moléculas de tiol son muy parecidas. En vez de tener un agrupamiento hidroxilo, lo que hacen es tener un agrupamiento SH. El átomo de azufre es más voluminoso, los electrones los tienen más distantes del núcleo atómico y por tanto son más fáciles de donar, son más nucleófilos. Para hacer el tutorial, que sepáis que me voy a guiar por el tomo 3 del libro de los libros del profesor Soto y que en concreto me voy a guiar por el tema 5, donde está pues toda la química de los compuestos azufrados. Al final del seminario haré un repaso, veremos lo que dice el profesor Soto al respecto de la química azufrada. Pero vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos que saber de la química de los compuestos azufrados? En primer lugar, los métodos de obtención. Para obtener los tioles, la reacción más importante, la fundamental que hay que conocer, es el tratamiento de los derivados halogenados con bisulfuros, bisulfuro de sodio, bisulfuro de potasio, para que desarrolle una sustitución nucleofílica, normalmente una SN2. Pensar que el agrupamiento SH es un agrupamiento muy nucleófilo. De hecho, os he recogido aquí la tabla de nucleofilia de Edward y de Persson, que está en la página 121, y donde describe que los compuestos azufrados son los nucleófilos más potentes, que ganan incluso al ioduro, al cianuro, al OH, a las aminas secundarias, a los halogenuros bromuros, a los fenóxidos, al cloruro, y por tanto es un gran nucleófilo, con una debilísima basicidad. Por tanto, en los derivados halogenados, al tener una basicidad tan débil, la reacción colateral de eliminación prácticamente es despreciable y la gran reacción que se desarrolla es la reacción de sustitución nucleofílica. Y de esa manera obtenemos la molécula de tiol. Como he hecho una SN2, aquí he descrito una inversión de la configuración. Yo parto de una molécula que tiene configuración de tipo R, el R2-bromobutano, le hago una SN2 y la transformo en el butano tiol, pero con configuración contraria. ¿Qué reacciones tenemos que saber o qué conceptos tenemos que tener claros porque son los que van a utilizar para fabricar las preguntas de examen? En primer lugar, que son moléculas muy ácidas, tienen un pKa de 11. Recordar que el ácido sulfídrico, SH2, del que derivan, pues viene a tener un pKa de 7. Bien, si son tan ácidos, es muy fácil que formen sales. Y estas sales, las sales de los tioles, si vosotros desprotonáis, quitáis un hidrógeno y en su lugar lo que hacéis es introducir una cadena carbonada, lo transformaríais en el tioéter o sulfuro, que tiene sus propias reacciones. Aquí tenéis la primera reacción, tratar con sosa para formar el tiolato o la mercaptida, como queráis llamarla, y esta molécula con un nuevo derivado halogenado lograría tener 2 cadenas carbonadas, se nos habría transformado en un tioéter. En las moléculas de tiol también son importantes las reacciones de oxidación. Hay una oxidación débil, aquí os la he puesto, donde 2 moléculas de tiol se logran conectar formando lo que se llama el puente disulfuro. Bien, como es un mecanismo un poquito complejo, os he hecho aquí un mecanismo guarrillo donde 2 moléculas de tiol con una molécula de peróxido de hidrógeno diluida en agua, pues desarrolla la conexión de las 2 cadenas carbonadas formando el disulfuro. Por otro lado, podéis oxidar y la oxidación enérgica os lleva al ácido sulfónico, pero como no preguntan cómo va desarrollándose el proceso de oxidación, cambiando la hibridación y por tanto adquiriendo capacidad para conectarse a átomos de oxígeno, pasando por el ácido sulfínico y llegar al ácido sulfónico, aquí tenemos las reacciones de oxidación. La oxidación débil conduce a la formación del disulfuro, del puente disulfuro, y la oxidación fuerte conduce a la formación del ácido sulfónico.
Si nos vamos a la otra línea, que hace hincapié en la acidez que tienen los tioles, formamos la sal. No hace falta emplear una base agresiva. Os recuerdo que estamos hablando de una molécula de pK11, una molécula que tiene una acidez parecida, por ejemplo, a la del fenol o a la del acetilacetato de etilo. Bien, esa molécula hemos quedado que haciéndola reaccionar con la sal del tiol, si la hacemos reaccionar con otro derivado halogenado, formaríamos el tioéter. Habríamos conectado dos cadenas carbonadas. Y en el tioéter o sulfuro tenéis la posibilidad de desarrollar la oxidación. El azufre aquí en este momento está en hibridación sp3, por tanto presenta una valencia 2. Las dos valencias las emplea en conectar a las dos cadenas carbonadas. Pero cuando hacéis una oxidación con un oxidante, el que sea, se cambia de hibridación de la 2 a la 4 porque se produce una promoción electrónica y se pasa a hibridación de tipo sp3. sp3d, que he querido decir, y por tanto en valencia 4 logra captar un átomo de oxígeno y se transforma en el sulfóxido, volviendo a oxidar y volviendo a cambiar de hibridación a sp3d2 y por tanto adquiriendo la valencia 6, logra formar la sulfona. Bien, esto es todo lo que hay que saber de la química de los tioles, que se obtienen desde los derivados halogenados por reacción de sustitución nucleofílica. Estáis ante una sustitución con un gran nucleófilo con muy poca basicidad y que por tanto la reacción lateral de eliminación es despreciable, y cuando ya tenéis el tiol tenemos dos grandes líneas de trabajo. Las reacciones de oxidación, la débil para formar el disulfuro y la potente para formar el ácido sulfónico, y la formación de la sal para luego hacerlo reaccionar con otro derivado halogenado para obtener la molécula de tioéter o sulfuro. Y este sulfuro lo podemos oxidar, captando un oxígeno se forma el sulfóxido y captando dos oxígenos se forma la sulfona. Pero veamos qué es lo que dice el profesor Luis Soto al respecto en su tema número 5. Bien, os lo voy a poner para que lo podáis ver despacito, por si queréis dar un pantallazo para leer alguna cosa en concreto. Aquí me habla de la introducción y nomenclatura. Entiendo que esto no tiene mayor importancia. Propiedades físicas de tioles y de sulfuros, esto no os lo van a preguntar en el examen. Pero bueno, aquí tenéis el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad, el índice de refracción. Eso, pues, la verdad, no es posible que lo pongan en un examen. Por tanto, pasamos de ello. Y pasamos a la reactividad de los tioles. Aquí vemos la descripción de cómo puede formar una sal, el propanotiolato de sodio con sosa, que no hace falta una base muy fuerte. Su capacidad para reaccionar con mercurio es una propiedad muy interesante, aunque no va a haceros falta. Y cómo el etanotiolato con un derivado halogenado se transforma en el sulfuro, en un tioéter. Y aquí viene lo más interesante. Aquí me describe, aprovechando el tema de los tioles, que me habla de la nucleofilia y de la basicidad, que es el calvario de todo estudiante de la química orgánica. El establecimiento de grado de nucleofilia y de basicidad de un reactivo es un problema que tiene cierta complejidad. Es decir, me reconoce que tiene cierta complejidad. Por eso, si os resulta árido y complicado, comprender que tiene cierta complejidad. La basicidad de un reactivo como capacidad para captar un protón se mide por su constante de basicidad, y la nucleofilia, sin embargo, es un factor cinético que se mide mediante una velocidad de reacción, y sobre ella influyen una serie de factores. La naturaleza del nucleófilo, el disolvente, etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante de todo lo que viene en esta hoja es esto que viene aquí, que he subrayado. No es fácil, por consiguiente, clasificar los reactivos nucleofilios de mayor a menor nucleofilia. Sin embargo, Edward y Parsons establecieron para algunos nucleófilos el siguiente orden de reactividad en las reacciones de tipo SN2. Primero los compuestos azufrados, luego los de arsenio, que no os interesa, luego el yodo, el ioduro, el cianuro, el OH, las aminas secundarias, el bromuro, los alcóxidos, la piridina, el cloruro. A vosotros os interesan los compuestos azufrados, el yodo, el cianuro, el OH, el bromo, os interesa el cloruro, los acetatos y el agua. Me habla aquí abajo de la oxidación de los tioles. Dice, una reacción que diferencia a los tioles de los alcoholes es su comportamiento frente a los oxidantes. En los alcoholes, la oxidación se produce en el átomo de carbono,
hidroxilado dando lugar a los compuestos carbonílicos o carboxílicos. Mientras que en los tioles, la reacción tiene lugar en el átomo de azufre. Bien, viene a describiros que cuando habláis de la oxidación de un alcohol, el proceso oxidativo se desarrolla sobre el átomo de carbono. Empezáis a quitar hidrógenos, a meter OHs, a perder moléculas de agua. Que cuando habláis de las moléculas de tiol, la reacción no se hace en el átomo de carbono, la reacción se hace en el átomo de azufre. Así me habla de cómo una molécula de benceno-tiol, que veis aquí, con yodo, que actúa como oxidante, se forma el disulfuro. Aquí veis exactamente lo mismo, empleando oxígeno atmosférico o peróxido de hidrógeno, también se forma el disulfuro. Reactividad de los sulfuros, aquí me forman las sales de sulfonio, que no las he visto salir. Aquí me hablan de la oxidación a sulfóxidos y a sulfonas, de las que ya hemos hecho una referencia, donde un tioéter, el sulfuro, con un oxidante da el sulfóxido y de nuevo con otra oxidación termina dando la sulfona. Bien, aquí veo más cosillas, la desulfuración, aquí veo citar el reactivo oxidante de Schwann, que es un oxidante muy especial para que los alcoholes pasen de manera específica a la función carbonilo. Esta oxidación transcurre con elevados rendimientos y se realiza a baja temperatura en presencia de una base. Una molécula de alcohol primario en dimetilsulfóxido y en cloruro de oxalilo, en diclorometano como disolvente y una mina terciaria a menos 60 grados, desarrolla la reacción de oxidación de manera específica. Aquí viene el mecanismo que entiendo que no os interesa. Y por último, bueno, pues la obtención de tioles, que ya os la he contado. Bien, repito y repaso. Aquí tenéis los esquemas de los alcoholes y de los tioles. Son compuestos o funciones que se parecen, pero lógicamente en los exámenes resaltarán las reacciones diferenciadoras. En los alcoholes, las oxidaciones para formar carbonilos, las formaciones de los ácidos, las formaciones de las sales, empleando para ello bases muy fuertes, la transformación en buen saliente, la eliminación de tipo 1 para formar alquenos y la transformación en derivados halogenados. Y en la química de tioles, como reacciones absolutamente claves, las que entiendo que tenéis que conocer y saber, porque no es que esto lo pongan mucho en los exámenes, pero por si acaso, son desde los derivados halogenados, tratándolo con bisulfuro de sodio, un potente nucleófilo, sin basicidad y por tanto sin reacción colateral de eliminación, desarrolla la sustitución y obtenemos los tioles, oxidaciones. Aquí tenéis las oxidaciones, que las he clasificado en las fuertes, que son las que os terminan llevando al ácido sulfónico, y las débiles, que se pueden hacer o con agua oxigenada diluida, o con yodo en dimetilsulfóxido, o bien simplemente con el oxígeno atmosférico. Se logran conectar dos cadenas carbonadas azufradas formando el puente disulfuro. La otra línea de reacción hace hincapié, resalto, en formar la sal, basándonos en que el tiol es una molécula con la suficiente acidez como para formar la sal con sosa. La sal la hace reaccionar con otro derivado halogenado y lograrás formar el disulfuro. Y aquí, el tioéter. Y el tioéter, pues tenéis que la oxidación a sulfóxido y a sulfona. Recordad las ideas claves. Los tioles son ácidos, pK11, son muy nucleófilos y son oxidables. Y con esto entiendo que tendríais la idea clave de lo que es la química de los compuestos azufrados en la química orgánica.